webinar el día de hoy. El tema es perspectivas de recursos energéticos globales. El día de hoy contamos con el apoyo del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, del cual un speaker nos va a acompañar el día de hoy para brindar esta conferencia. Miguel, buenos días. Estamos listos para iniciar con usted para generar una introducción al webinar a desarrollarse el día de hoy. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Miguel. Ya, gracias. En primer lugar, a nombre de la Asociación de Productores Químicos del Ecuador, damos un cordial saludo a todos los asistentes a este webinar Perspectivas de Recursos Energéticos Globales. La Asociación de Productores Químicos, que maneja el sistema de gestión de la industria química que se llama Responsible Care y que estamos en 100 países, nosotros trabajamos sobre los objetivos del desarrollo sostenible y el objetivo del desarrollo sostenible es energía asequible y no contaminante, que es garantizar el acceso a todas las personas a fuentes de energía asequibles, confiables, sostenibles y renovables. El ingeniero Edison Esteves nos indicará pues todas las alternativas que hay sobre energías que son realmente renovables. Nosotros como sociedad y en Ecuador, ¿qué es lo que tenemos que propender? Pues que tengamos un trípode que es desarrollo económico, beneficio social y preservación del medio ambiente. Hoy ya es una realidad, no está sujeto a interpretaciones el calentamiento global. Y en el calentamiento global, ¿cuál es el mayor aporte? Es los gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues aparte del CO2, y quienes promueven, digamos, este calentamiento global son básicamente los consumos de energía fósiles. Lógicamente, como seres humanos que tenemos que preservar nuestro medio, no tenemos ninguna alternativa sino en tratar de conservar nuestro planeta. No quiero extenderme más porque el ingeniero Edison Esteves indicará todas las alternativas y de una manera especial, pues él, en base a su experiencia y conocimientos, nos va a brindar un panorama para que todos entendamos mejor lo que es las perspectivas de recursos y de energéticos globales. Espero que esta intervención del ingeniero Edison Esteves nos oriente más hacia lo que es la energía renovables. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Miguel. Muy bien, como usted lo ha dicho, el día de hoy nos acompaña Edison Esteves. Él es especialista en eficiencia energética del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos. Edison Esteves es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional y auditor interno en sistemas de gestión de la energía según la norma ISO 50001-2018, acreditado por Bureau Veritas. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de especialista de eficiencia energética en el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia, CER, donde ha realizado más de 60 evaluaciones de eficiencia energética a industrias de los sectores alimenticio, hotelero, textil, minero, maderero, químico, recreacional, así como manufactureras de papel y plástico. Ha centrado su trabajo en la observación y evaluación del estado funcional de las tecnologías horizontales y principales consumidores energéticos para el cálculo de ahorros económicos y de recursos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ha recibido instrucción en eficiencia y gestión energética, sistemas fotovoltaicos, termográfica infrarroja, instalaciones eléctricas industriales de bajo voltaje, riesgos laborales y riesgos electrónicos. Edison, muchísimas gracias por ser parte de este webinar el día de hoy. La sala es totalmente tuya para que puedas compartirnos tu presentación. Buenos días con todos. Es un gusto para mí poder formar parte de este webinar. Quisiera primeramente que me confirmen
si está proyectándose la presentación. Sí, lo estamos viendo bien. Ok, muy bien. Para priorizar la comunicación, apagaré la cámara y cualquier duda, cualquier consulta que pueda surgir, por favor, colocarla en el chat. Bien, pues, como ya lo había mencionado el ingeniero Miguel, el tema que vamos a revisar hoy es perspectivas de recursos energéticos globales como una revisión más o menos global de los recursos o de las oportunidades que podrían tener las industrias para implementar pues sus propias herramientas de generación de energía eléctrica y pues, como ya se dijo, contribuir a la mitigación de los efectos del calentamiento global. A continuación, en esta lámina podemos ver los ítems que estaremos tratando en estos siguientes 30 a 40 minutos. Entonces vamos a tener una presentación de lo que es el SER, algo muy breve, asimismo una ligera introducción a energías alternativas, ver más o menos cómo se encuentra actualmente el Ecuador en cuanto a consumo energético y también en cuanto a aprovechamiento de estas otras energías que son las alternativas, ¿no? Vamos a hacer una revisión rápida también de las energías alternativas más difundidas, no solamente en el mundo, sino también acá en nuestro medio, qué es lo que está haciendo nuestro país para aprovechar esto o para fomentar su implementación. Y pues también vamos a topar un tema que es sumamente importante, que es la eficiencia energética como un paso previo a cualquier implementación de este tipo. Y también el objetivo final, que es la reducción de nuestras emisiones o la reducción de nuestra huella de carbono. Bueno, el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia es una organización privada, no tiene fines de lucro, ha sido creada por gremios empresariales, entre ellos está APROQUE, que es nuestro anfitrión, también está la Cámara de Industrias de Guayaquil, la Cámara de Industrias de Producción, está ANFAP, y algunas asociaciones adicionales. Fuimos creados, o el CER se creó como parte de la iniciativa de la UNODI de la implementación o el desarrollo de centros de producción más limpia a nivel mundial. Y su misión pues es que apoyen efectivamente al desempeño ambiental y productivo de las empresas. Somos carbono neutro desde 2017 con Climate Neutral Now. Estamos actualmente postulando para ser carbono neutro con el programa Ecuador Carbono Cero del MATE y también somos parte de Pacto Global, entre otros. Entre los servicios que ofrece el SER se destaca finanzas sostenibles, gestión ambiental, eficiencia energética y también el servicio de capacitaciones. En cuanto a finanzas sostenibles, el producto más común es el diseño y la implementación de SARAs, las debidas diligencias, IFC, los diseños de productos financieros sostenibles a medida. Estos son productos que las entidades piden y se las elabora de acuerdo a sus requerimientos. En cuanto a gestión ambiental, hacemos producción más limpia, huella hídrica, huella de carbono, incentivos tributarios y otro tipo de certificaciones, entre ellas Punto Verde. Y bueno, también tenemos huella de carbono actualmente con el programa PEG, ¿no? En cuanto a eficiencia energética, hacemos auditorías energéticas. Esto es bajo la modalidad de ISO 50002, que pues define las auditorías en 3 tipos. Hacemos medición y monitoreo energético. Hacemos gestión de la energía por indicadores. Esto quiere decir que hacemos un estudio propio en cada empresa y pues establecemos parámetros de seguimiento para ver mejoras, ¿no? Y bueno, también implementamos ISO 50001. En cuanto a las capacitaciones, son servicios hechos a medida que, bueno, las empresas piden y pues nosotros preparamos los cursos y los implementamos, los dictamos, ¿no?
En cuanto a nuestra experiencia, podemos decir que hemos trabajado con organismos internacionales, también con ministerios, este es el sector público. También nos desempeñamos bastante con la banca. Hemos trabajado con varias entidades muy importantes del país y también con la industria. De hecho, la industria es nuestro objetivo principal. Y cabe mencionar que hemos trabajado con más de 450 empresas en el Ecuador y que hemos capacitado alrededor de 3.000 profesionales entre técnicos y estudiantes. Bueno, sin más, esa fue la presentación del SER. Ahora vamos a entrar en el tema del webinar y arrancaremos con una ligera introducción a las energías alternativas. Bien, energía viene de un vocablo griego, lo que nos quiere decir es actividad. Y bueno, energía es lo que se requiere para hacer cualquier actividad. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando energía en todo proceso, si es que es de elaboración de algún producto, si es que es desarrollo de algún servicio, también necesitamos energía en todo. Incluso cuando estamos descansando, cuando no estamos en el trabajo, también estamos utilizando energía. Hay unas estadísticas que son bastante llamativas, bastante importantes, y es que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, eso consume cierta cantidad de energía. Entonces, esta energía consumida va a tener una huella de carbono. Justamente es eso a lo que queremos orientar toda esta información que viene. En cuanto a la energía que utilizamos todos los días, si bien la más común es la energía eléctrica, esto llevó algunos procesos para que nosotros podamos utilizar esa energía eléctrica en donde nos encontramos. Generalmente, o la energía más común, o a través de todos estos años, desde la era industrial, hemos tenido acceso a la energía fósil. Entonces, la energía fósil es energía química que está contenida dentro de combustibles, generalmente hidrocarburos. Entonces, cuando se combustionan estos combustibles, pues tenemos ciertos productos gaseosos que no son del todo deseables. Estos productos gaseosos lo que hacen es acumularse en la atmósfera y fomentar o aumentar el calentamiento global por el efecto invernadero. Creo que todos estamos bastante familiarizados con este tema, entonces más bien voy a seguir. Las energías alternativas, les llaman alternativas, es porque no son las típicas o no son las comunes, es decir, que no corresponden a fuente fósil. Entonces, una de las definiciones más bonitas de energías alternativas es que son aquellas que de pronto no están muy difundidas, pero que su utilización no genera desperdicios, ¿no? Entonces, ahí tenemos el contraste, que es lo común que siempre hemos utilizado, que son energías fósiles, y las alternativas, que prácticamente son energías limpias, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a energías alternativas, vamos a tener energías alternativas convencionales y energías alternativas no convencionales. Frecuentemente se da este tipo de pregunta, que ¿cuál es la diferencia entre la una, cuál es la diferencia entre estas dos, ¿no? Entonces, vamos a llevar la idea que las convencionales son aquellas que están muy difundidas. Por ejemplo, para nosotros es muy normal, de hecho, nuestro país tiene la mayor parte de su generación con este tipo de forma de energía. Y es porque tenemos muy difundida la tecnología hidroeléctrica. Ahora, las no convencionales son aquellas que están en desarrollo, que son muy poco aprovechadas y que, bueno, aquí viene una tendencia mundial y es más bien por el costo de los energéticos, ¿no? Cabe mencionar que ya vamos a ver unos ejemplos más adelante, que las energías alternativas son bastante rentables, sin embargo, requieren de una inversión, digamos, media alta al comienzo. Entonces, eso y también los reducidos precios de los combustibles fósiles, pues, no han favorecido a que estas tecnologías prosperen
tanto como las otras, ¿no? Bien, como les comentaba, una energía alternativa convencional podría ser la hidroeléctrica, y una no convencional, o las no convencionales, que son estas que decíamos que son muy poco aprovechadas o que siguen en desarrollo algunas, son la energía solar, la energía eólica, la biomasa, la energía geotérmica y también la mareomotriz. Entonces, en cuanto a energía solar, nosotros podemos aprovecharla generalmente de dos formas. La una es con un beneficio térmico, que es aprovechando aprovechando los rayos infrarrojos de la luz solar para calentar agua, ¿no? El principal beneficio, o frecuentemente se da, que utilizamos colectores solares para calentar agua caliente sanitaria, se denomina, y es la que todos utilizamos en, en, en los baños, ¿no? También se aprovecha, y bueno, es muy importante, se aprovecha la energía solar para la generación eléctrica. Y esto se da justamente gracias a un fenómeno físico que se denomina el efecto fotoeléctrico, con el cual los fotones de la luz inciden sobre paneles fotovoltaicos y pues se crea una corriente de electrones que van a generar un flujo magnético, y pues de esta manera se genera energía eléctrica continua, ¿no? En cuanto a energía eólica, también estamos un poco familiarizados con esto. Nosotros tenemos el parque de generación de Bidonaco en Loja. Eh, Esto es aprovechar la energía que tiene el aire en movimiento para mover una turbina y pues poder mover un generador y generar nuestra energía eléctrica, ¿no? La biomasa es el tipo de energía que está poniéndose actualmente de moda. Mucha gente lo está aprovechando y es algo bastante llamativo en realidad. Igual más adelante les voy a comentar de un par de casos en cuanto a aprovechamiento de biomasa. Biomasa puede ser todo residuo orgánico que podamos utilizarlo de alguna manera, ¿no? Como biomasa podríamos pues generar biogás, o podríamos generar biodiesel. eh, Tenemos combustibles limpios, ya que aprovechamos residuos. Bueno, la energía geotérmica, en cambio, lo que trata es de aprovechar la energía que tiene el suelo. Bueno, esta no es muy difundida porque conlleva inversiones más altas. Bueno, depende del estudio, depende del alcance, ¿no? Pero a medida que avanzamos en profundidad en nuestro planeta, la temperatura del suelo aumenta. Entonces, lo que este tipo de energía hace es captar ese calor con con alguna sustancia caloportadora, llevarlo mediante ductos, mediante tuberías, aprovechar con intercambiadores de calor y pues generar vapor, crear un ciclo Rankine y generar energía eléctrica con una turbina, ¿no? Y bueno, también tenemos la energía mareomotriz, que bueno, utiliza la energía del agua en movimiento, del agua oceánica, para mover turbinas y generar energía, ¿no? Bien, ya se ha hablado de cada una de ellas. Mayormente, como decíamos, en el Ecuador tenemos hidroeléctrica, tenemos algunas hidroeléctricas y constituyen la mayor generación en nuestro medio, entonces más o menos la conocemos. Una que está saliendo muy adelante es la solar, con aprovechamiento de generación eléctrica. Y les comentaba lo de la biomasa, que es bastante llamativo. Sin embargo, con el tema de la biomasa es que no todos estamos al alcance, o no todos podemos tener la disponibilidad de biomasa necesaria como para que sea un recurso aprovechable y bueno, que sea rentable. Y bien, pasaremos a ver un poco acerca de la situación energética actual de nuestro país.
Eh, Acá tenemos un par de gráficas. Estos gráficos corresponden al balance energético nacional de 2021. Y pues yo he seleccionado acá un par de gráficas y lo que nos muestran es la demanda en sectores, la primera, ¿no? Entonces, si nos fijamos, tenemos la mayor parte, casi la mitad de toda la energía que tenemos o que generamos en el país, que bueno, se consume en transporte. Entonces, sí tenemos un nicho en donde podemos mejorar ahí. De hecho, en 2019 salió la ley de eficiencia energética, trata de aprovechar eso. Alguna de las cosas que dice es que para 2025, por ejemplo, todo automotor que ingrese al servicio de transporte masivo de pasajeros tiene que ser de medio motriz eléctrico. Entonces, no se ha hablado mucho de eso. Sin embargo, tengo en conocimiento que el Ministerio de Energía, por ejemplo, está desarrollando un plan de movilidad donde considera todas las aristas posibles para fomentar este tipo de transporte, ¿no? Avanzando un poco más, tenemos a la industria. La industria es responsable del 17.4% del consumo energético de nuestro país. Hablamos de que es la sexta parte de toda la energía que tenemos en el país, se lo lleva la industria. Entonces, también, o lo consume la industria. Entonces, también vemos un nicho de oportunidades acá, ¿no? Es donde deberíamos aprovechar y pues nos vamos a ir orientando por ese lado. La gráfica de al lado, bueno, la puse porque me pareció interesante. Esta, en cambio, hace un balance entre los tipos de fuentes de energía, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, la electricidad, que todos la usamos, únicamente el 18.1 es usado. Mientras que el diésel, la gasolina, utilizan o son utilizadas en porcentajes mucho más altos. Y bueno, esto tiene que ver con la gráfica de lado, ¿no? Que la mitad de nuestro consumo energético es térmico y está en el transporte. Bueno, estos gráficos de acá corresponden en cambio al balance energético nacional de 2022. No es todavía un documento impreso y de acceso libre como el balance energético de 2021. Sin embargo, tenemos datos en Excel, en la página del ministerio, de donde yo he podido utilizarlos para desarrollar estos gráficos, ¿no? Entonces, vamos llevando las cosas hacia nuestro potencial de aprovechamiento de energías renovables no convencionales. Y en esta gráfica lo que tenemos es toda, perdón, toda la energía renovable, toda la energía que tenemos en nuestro país. Bueno, la energía viene relacionada directamente con el tiempo de operación de cada estación de generación. Entonces, si nosotros miramos la potencia de generación que tenemos instalada en el país, pues tenemos que un 61% corresponde a estaciones de generación que utilizan fuente renovable, mientras que el restante 39% corresponde a energía no renovable. Entre estas está, por ejemplo, las termoeléctricas. Ya, en cuanto a la potencia nominal de las generadoras con fuente renovable, pues tenemos eólica, en un muy bajo porcentaje, tenemos un 0.5, estamos tratando de crecer por ahí, ¿no? Tenemos la fotovoltaica también en otro medio por ciento, tenemos la biomasa en un 2.7%, y bueno, el biogás un poquito menos utilizada, y en su mayoría vemos casi el total, estamos hablando de más del 96%, es energía que se ha generado con hidroeléctricas, ¿no? Bueno, nuestra matriz energética es la hidroeléctrica, sin embargo, los planes de generación y de consumo nos dicen que actualmente nos estamos quedando cortos. De hecho,
en el año 2021, que son los datos de donde recopila este informe, ya hubo un 1% de importación de energía eléctrica desde Colombia. Si nosotros hacemos un balance general, tenemos un 79% de la energía que generamos con fuentes renovables, y ya habíamos visto que mayormente está generada por hidroeléctricas. Tenemos un 20% que es la generada con fuentes no renovables, las termoeléctricas, y tenemos un 1% que corresponde a esta energía importada desde Colombia. Listo. Cuando nosotros hablamos de la generación en sí de esta energía renovable, nos estamos centrando a lo que habíamos visto anteriormente de cuáles son las convencionales, cuáles son las no convencionales. Recordemos que las convencionales son aquellas que son muy difundidas, mientras que las no convencionales son aquellas que de pronto tienen mucho potencial de aprovechamiento, pero que todavía no se lo hace. Entonces, desde este punto de vista, tenemos el 98% generado con energías convencionales, ¿no? Y que justamente corresponden a las hidroeléctricas por el tema que acabamos de topar. Y bueno, el 2% corresponde a las no convencionales, que justamente son las que están en desarrollo, que son la eólica, la solar fotovoltaica, bueno, solar térmica también, la biomasa principalmente. Si nos centramos únicamente en esa producción de energía renovable no convencional, pues tenemos que un 11% le corresponde a la eólica, un 7% a la fotovoltaica, un 74% a la biomasa y un 8% al biogás. Si echamos un ojo al balance de 2021 y verificamos el consumo que tuvo la industria, tenemos que más del 40% es electricidad y más del 20% es diésel. Justo acá es donde tenemos nuestro gran potencial de aprovechamiento en nuestro país. La electricidad, como decimos, puede ser generada por fuentes renovables, y pues el diésel puede ser generado, o algunos combustibles puede ser generado mediante biomasa, ¿no? Ciertos procesos de uso de biomasa. Eso como una introducción a las energías alternativas y a la situación actual de nuestro país. Ahora vamos a topar algo que está cambiando día a día en todo el mundo. Es un tema bastante atractivo, y pues es la energía alternativa más difundida, más desarrollada a nivel del mundo, y lógicamente en Ecuador también se está aprovechando. Es justamente la fotovoltaica, ¿no? La solar fotovoltaica. Entonces, esta energía, creo que todos la hemos visto, al menos los paneles. En nuestro país también ya tenemos algunos parques de generación. Es común también ver que incluso en domicilios se está poniendo este tipo de generación eléctrica, y es que es bastante limpia, ¿no? Su uso es bastante oportuno, y también es un negocio bastante rentable. Sin embargo, como todo, requiere inversión al comienzo, y bueno, a lo mejor el tema de permisos también lo hace un poco vedado todavía, hace que la gente de pronto tenga la intención de implementar, pero a lo mejor los tiempos de retorno no les parecen financieramente muy atractivos, y pues eso no ha permitido que la tecnología se desarrolle tanto. Sin embargo, los pronósticos mundiales dicen pues que ha sido la energía alternativa que más alcance o más desarrollo ha logrado en los últimos años, y que en realidad va a seguir, ¿no? Esto no va a parar, sino que va a aumentarse. Y pues justo al respecto, nuestro país también ha tomado cartas en el asunto, y desde 2018 nosotros tenemos normativa para implementar sistemas de generación fotovoltaica de autoconsumo.
Bueno, en 2018, como un pequeño preámbulo, salió la regulación, era la Arcon el 00318, donde regía estas condiciones justamente para implementar paneles solares, pero únicamente para autoconsumo y es también para usuarios regulados. Esto es que un usuario regulado es un usuario de energía eléctrica, como todos, pero que mantiene un contrato con una empresa eléctrica distribuidora. Por ejemplo, me invento, acá en el CER somos clientes de la empresa eléctrica Quito, entonces somos usuarios regulados de energía. Es bastante frecuente en empresas muy grandes en donde su consumo es excesivamente alto, ellos que tengan convenios con ciertas generadoras que, bueno, esto obedece a ventajas en precio, en disponibilidad energética, ¿no? Y ahí ya son acuerdos propios entre generadoras y las empresas. Entonces, ellos, por ejemplo, son usuarios no regulados. Con ellos no aplica la normativa vigente en el país. Sí, en cuanto a esta normativa, hablamos de la regulación 001-21 de ARCEAN. Actualmente están en tentativas de modificación, sin embargo, sigue estando vigente esta regulación. Y lo que nos dice, pues, es, a ver, primeramente, esta normativa es la que derogó la 00318, la que les comentaba que únicamente nos permitía implementar sistemas fotovoltaicos pues esta regulación no discrimina entre energías alternativas, solamente le dice que sean energías alternativas no convencionales, ¿no? Entonces, es bastante buena, es bastante oportuna y nos menciona un par de cosas. Primera, la que ya topamos, que eran solamente usuarios regulados, y segunda, que sea autoconsumo y de conexión on-grid. Aquí, como para hacer una pequeña introducción, principalmente tenemos dos tipos de conexiones cuando hacemos autogeneración. La primera se denomina off-grid, la segunda se denomina on-grid. La primera, off, nos quiere decir fuera, a veces le llaman en isla, es fuera, fuera de la red, completamente de la red. Entonces, acá lo que frecuentemente tenemos es un panel solar, ¿sí? Un regulador de carga. Este regulador de carga alimenta baterías y de las baterías sale la energía hacia un inversor. El inversor es un equipo, un aparato electrónico que nos convierte la energía de corriente continua a corriente alterna, ¿no? Bueno, aquí también como un pequeño paréntesis, la corriente continua es la que nos da las baterías, la que su voltaje permanece constante, mientras que la corriente alterna es aquella que se desarrolla en ciclos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra energía alterna acá en el país en 60 hercios y este cambio de energía continua, de energía alterna, es oportuno porque si bien la mayoría de las cosas, por ejemplo, mi celular, mi computador, e incluso las luces LED, todo funciona con corriente continua, el transportar corriente continua demanda ciertas exigencias un poco difíciles de solventar y es el tema de los conductores. Entonces ahí entra la importancia de la energía alterna. La energía alterna, en cambio, ahí nosotros tenemos transformadores de potencia en donde subimos el voltaje, elevamos el voltaje, esto disminuye la corriente y provoca que los conductores necesarios para transportar la energía eléctrica pues sean de diámetros muy pequeños, ¿no? Entonces, primeramente, por eso es lo que o frecuentemente se cambia de energía. Entonces, volviendo acá al tema de off-grid, el panel solar nos genera en corriente continua, se almacena en las baterías en forma de corriente continua, pero el rato que nosotros le vamos a utilizar en nuestro hogar, necesitamos cambiar la corriente alterna. Entonces ahí utilizamos este equipo denominado inversor. La otra forma de conexión, la on-grid, esta es un poquito más interesante y en realidad le hace sumamente provechoso o le hace aprovechable a la energía solar.
del siguiente modo. Acá nosotros no tenemos baterías y es que vamos a estar conectados en sincronía a la red eléctrica. Entonces, cuando nosotros estamos generando nuestra energía eléctrica, entra el inversor, entra a nuestro hogar, lo consumimos, ¿sí? Pero cuando no estamos ocupando o la generación es mayor que nuestro consumo, el remanente se inyecta hacia la red eléctrica. Entonces, es muy útil porque no estamos requiriendo el uso de baterías. Y bueno, al no requerir las baterías, los costos de estos proyectos, pues, disminuyen, ¿no? Hablamos que un sistema on-grid tendrá tiempos de retorno entre 6 a 8 años, mientras que un sistema off-grid, el costo de las baterías, dependiendo de la autonomía que se le quiera dar al sistema, puede hacer que el proyecto se amortice en muchísimo tiempo más, ¿no? Entonces, la normativa actual, como les decía, lo que fomenta es que incluso cada persona pueda ponerse en su casa. Ahora, es una oportunidad bastante grande para las industrias porque nos da un tope de hasta 1 megavatio de potencia de generación solar instalada. Esto quiere decir que de acuerdo a nuestro requerimiento energético, podemos dimensionar una planta que nos supla no más allá del 100%, pero sí a un valor muy cercano al 100% de nuestro consumo. Entonces, como les mencionaba, tenemos la regulación, tenemos la normativa. Hay otros tipos de normativa, pero bueno, estas no están dentro del alcance de este webinar. Y es que también tenemos normativa para empresas o gente que quiera ponerse generadoras, pero de tamaños aún más grandes y que sean su generación o su energía eléctrica sea exclusivamente generada para abastecer a grandes consumidores. Entonces, bueno, eso, si bien no viene al caso, eso ya conlleva otro tipo de requisitos, otro tipo de acuerdos entre la empresa operadora, la distribuidora de energía eléctrica, la generadora y también el cliente. En fin, ese es otro tema. Volviendo a nuestro, perdón, volviendo a nuestro sistema de interés, que se da nuevamente con la regulación ARCEN 00121, pues nos permitirá generar un valor bastante cercano, bueno, dependiendo de la persona que hace la inversión, ¿no? Bastante cercano, hasta máximo, bastante cercano al 100% de nuestro consumo energético. Los requisitos o los documentos que se requiere para calificar, pues son de dominio público, se encuentran en la misma regulación y en resumidas cuentas, pues es obtener la factibilidad de conexión de la empresa eléctrica. Aquí recordemos que esta regulación ya no hace que solamente se esté restringiendo a sistemas fotovoltaicos. Estamos hablando de cualquier tipo de generación mientras sea energía renovable no convencional, ¿no? Entonces, la empresa eléctrica que haga la distribución de energía a la industria, digamos que estamos en una empresa de alimentos, la empresa eléctrica que vende la energía acá va a ayudarle a elaborar un documento en función del histórico de sus consumos energéticos y se va a llamar la factibilidad de conexión. En este documento, pues, constarán varios puntos, varios ítems importantes en donde le dimensiona la capacidad de la planta y también pone en consideración si es que es necesario realizar alguna adecuación en la red de distribución para que esta empresa se pueda, pues, poner su generadora, ¿no? Hay que mencionar, bueno, vale la pena repetir, que el tema de usar la red eléctrica hace que estos proyectos se vuelvan sumamente atractivos, ¿no? Al no requerir baterías, pues es un costo bastante considerable que se disminuye.
Bueno, entre otros documentos tenemos la ubicación, los documentos que verifiquen que el predio donde se va a utilizar o el predio que se va a utilizar para implementar estas generadoras de energía de fuente renovable no convencional es de la empresa o que está arrendado a la empresa, ¿no? Que se va a poner este sistema. La memoria técnica, que bueno, viene a ser el resumen del desarrollo, cómo se hicieron los cálculos, qué, qué cosas se estimaron para poder llegar a la potencia y qué paneles se tendrá, cuántos inversores se tendrá, qué disposición, en fin, eso ya es un análisis bastante técnico y bueno, es uno de los requisitos, ¿no? Lo que les mencionaba ya, el diseño de adecuaciones a la red de distribución, porque es posible que en el momento en que usted ingrese energía eléctrica a la red, pues se creen ciertas distorsiones o de pronto no tenemos la capacidad en cuanto a transformación de potencia. Entonces sí, de pronto hay algunas adecuaciones que tenga que hacerse. Todo esto le dará la empresa eléctrica, ¿no? Y también el esquema de conexión. En todos estos documentos, la empresa eléctrica del sector del interesado, pues le da soporte, le ayuda con esto y pues son estos los requisitos para acceder, ¿no? Cuando ya se han presentado, pues se puede decir que está hecha la postulación, le hacen el análisis y le dan la autorización para conectarse a la red. Entonces, eso por el lado técnico. Por el lado económico, podemos mencionar que al menos, bueno, estos datos corresponden a sistemas fotovoltaicos, netamente, pero es bastante llamativo. Como les decía, tienen un tiempo de retorno de 6 años, alrededor de 6, 8 años. Esto es dependiendo de la potencia instalada. Ahora, en los costos de potencia instalada van a estar alrededor de los $1,000 por kilovatio. A mayor capacidad o a mayor potencia instalada, menor costo por kilovatio. Y lógicamente, a menor potencia instalada, pues vamos a tener un costo mayor, ¿no? Yo en mi experiencia he visto de lugares o de plantas de generación residenciales en donde estos costos pues llegan a los $1,300, $1,400 por kilovatio, pero hablamos de que para una residencia, o sea, la potencia instalada va a ser 3 kilovatios, 4, a menos que sean casas ya con consumos mayores. Y bueno, en las industrias, ahí sí alcanzamos estos costos de $1,000 el kilovatio. Y como había mencionado, la normativa nos dice con un techo máximo de 1,000 kilovatios, independiente de la tecnología de generación. En el caso de sistemas fotovoltaicos, el mantenimiento es mínimo, ¿sí? Y la vida útil ronda o alcanza los 25 años. Estos son los datos que le da el fabricante y le dice, si me das mantenimiento correctamente, tu sistema tranquilamente puede alcanzar los 25 años. Entonces, hablamos que si en un proyecto, por ejemplo, el tiempo de retorno simple es de 6 años y la vida útil es de 25 años, nosotros hablamos de que tenemos 19 años de generación eléctrica gratuita. Entonces, creo que ese es un poco la traba que se tiene, y es que las inversiones, bueno, son altas y a lo mejor los tiempos de retorno no son proyectos que se autopagan en 2 o 3 años, pero de pronto no nos estamos fijando en el tiempo de vida útil que es bastante alto, ¿no? Hablamos que será al menos 3 veces mayor al tiempo de retorno. Entonces, es bastante útil y poco a poco se está llevando a cabo. Por ejemplo, yo tengo el conocimiento de una empresa que implementó únicamente para satisfacer su consumo administrativo. Entonces, por ejemplo, en este caso,
La planta no es tan grande. De pronto incluso lo hicieron únicamente por, por hacer la prueba o a lo mejor también por hacerse un poco de marketing, ¿no? La planta no es tan grande, abastece, como dije, solamente cargas administrativas. Y bueno, acá lo que hicieron es un ejercicio que ellos eran usuarios no regulados y como la normativa le dice que únicamente es para usuarios regulados, pues ellos lo que hicieron es obtener un suministro bajo la empresa eléctrica Quito, es una empresa de acá. Y con ese suministro eléctrico, pues implementaron su sistema de generación fotovoltaica, ¿no? Es incluso más rentable que algunos otros proyectos. ¿Por qué? Porque, bueno, según el pliego tarifario de las empresas eléctricas vigente, el costo ponderado para un industrial que recibe la energía eléctrica en media tensión y que le miden con demanda horaria diferenciada está alrededor de los 7.8 centavos, digamos, redondeémosle, digamos 8, mientras que para consumidores no tan grandes, el costo del kilovatio hora a veces llega incluso a los 14 centavos por kilovatio hora, ya que cuentan con tarifa comercial. Entonces, esa, por ejemplo, es una oportunidad bastante aprovechable porque lógicamente va a disminuir el tiempo de retorno. Hablamos de que la energía eléctrica es más cara en este sentido, ¿no? También hubo un caso bastante común, esto fue publicado en la prensa incluso, y era el tema de KFC. KFC también implementó sus granjas solares, pero ellos lo hicieron con una característica bastante llamativa. Ellos lo que hicieron es independizar su consumo eléctrico de cada uno de sus locales. Entonces, en donde ellos tienen su planta de generación, pues tienen dividido por bloques y cada bloque pues abastece a uno de sus locales. Me parece que son 12 o 13 aquí en el país. Entonces, ellos, por ejemplo, hicieron uso de lo que se mencionaba, que ellos no independizaron su área industrial, más bien lo que independizan es su área comercial. Y tiene mucho sentido, pues porque los costos de su área comercial, pues a pesar de que el consumo es mucho menor, pues son mucho más altos, pues, que sus costos industriales, ¿no? Adicionalmente a esto, sí se debe mencionar que hay un incentivo económico que se denomina el de la doble deducibilidad. Y pues este incentivo lo que hace es calificar a tecnología, a máquinas, equipos o tecnologías que sean eficientes, que ayuden a la producción más limpia o que fomenten a mitigar los efectos del cambio climático. Y pues se puede hacer una deducción al doble de lo normal en cuanto a esta tecnología, ¿no? Hablamos de que si es que es una tecnología que se desprecia en 10 años, en el cálculo de su impuesto a la renta podría depreciarle el doble. Qué sé yo, por un ejemplo bastante sencillo, digamos que es una tecnología de 1.000.000 y que tiene una vida útil de 10 años, cada año se estaría depreciando $100.000. En las cuentas que se hace para el pago del impuesto a la renta, podría figurar hasta $200.000 esa depreciación, justamente aplicando a este incentivo, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías lógicamente califican para este incentivo tributario y es algo que también hace el Estado para tratar de fomentar la implementación. Bueno, aquí quería topar un tema bastante rápido, es que la eficiencia energética es un paso obligado antes de cualquier implementación de aprovechamiento de recursos naturales. El tema aquí es que la idea es disminuye tus consumos, haz lo que mejor puedas para
amenorar tus consumos y ahí utiliza energía limpia. Porque, bueno, no sería el camino adecuado si nosotros tenemos desperdicios, si tenemos equipos, qué sé yo, que causan un consumo excesivo y que estamos consumiendo nuestra energía que estamos generando de fuente limpia, ¿no? O sea, se va un poco en contra de la idea que es, si bien mi generación no tiene emisiones, pero si estoy desperdiciando esa energía, pues no va al hilo, ¿no? Eso por ese lado y como habíamos comentado, en cuanto a huella de carbono, si bien nuestra generación no tendría huella de carbono, hablamos que la energía que desplazamos al utilizar nuestra propia generación sí tiene una huella de carbono. Entonces, de este modo, lo que estamos haciendo es reduciendo nuestra huella, es quitando carbón de nuestra atmósfera. Y hablamos de que toda energía conlleva un factor de emisión. Por ejemplo, acá tenemos un extracto del informe de factores de emisión del Sistema Nacional Interconectado, y este es el informe de 2022, y pues nos muestra los factores de emisión que tuvieron pues los consumos realizados hasta el último en 2021. Entonces, si bien la energía eléctrica es más limpia que otras energías, también conlleva su factor. Ahora, las energías renovables pues no tendrían ni siquiera este factor, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta el consumo térmico, esto es aún peor, pues los factores son generan más carbono que se desecha a la atmósfera, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros o si una industria utiliza sus residuos para con su biomasa generar energía eléctrica, pues está desplazando, digamos que es un lugar muy apartado donde su generación es con consumo de diésel, pues está desplazando ese consumo de diésel y por ende también está desplazando esas emisiones de carbono. Y eso es todo de mi parte. Quería saber si existe alguna pregunta o si es que se requiere topar, ahondar algo, mm, o incluso si tienen alguna pregunta en privado, pues les voy a poner mi correo en el chat, por si de pronto es de interés, se podría aclarar alguna cosa. Entonces, no sé si alguien quiere participar o... Muchas gracias, Edison, por tu intervención. Como tú lo mencionabas, damos paso para que las personas que deseen generar una consulta al expositor puedan activar su sección de chat de Zoom, el micrófono, o dejarnos un mensaje a través de la sección. Gracias, Edison. Dentro del chat de Zoom nos has compartido tu correo electrónico, que es edison.esteves@ser.es. Te agradezco muchísimo, Edison, y les informo que este webinar ha sido grabado con la finalidad de poder cargarlo a posterior en la página web de Aproque como aproque.com. Lo podrán encontrar dentro de la sección de webinars. Van a contar con toda la información dentro de nuestra página web. Si es que no hay ninguna pregunta, de todas formas, como mencionó Edison, lo pueden contactar a través de su correo electrónico. Agradecemos mucho la intervención de todos el día de hoy por su conexión. A ti especialmente, Edison, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy e impartirnos la información acerca del tema del webinar. Miguel, estamos listos para generar el cierre del webinar del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Queremos agradecer a nombre de la Asociación de Productores Químicos del Ecuador a Edison Esteves por habernos dado a conocer cuáles son las alternativas,
Lo que no quiero que me contestes ahora porque ya no es el objeto, sino qué incentivos da el Estado para inversiones en energías alternativas. Y agradecerte tus conocimientos y tu exposición y a todos la asistencia. Muchas gracias y nosotros como Asociación de Productores Químicos continuaremos haciendo webinars por el desarrollo sostenible de todo lo que es los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Les pedimos a las personas que se han conectado el día de hoy, en el horario de la tarde les va a llegar un correo electrónico a nombre de APROQUE para que nos puedan compartir sus comentarios y que puedan llenar una encuesta acerca del desarrollo del webinar de este y de próximos webinars que vamos a tener más adelante. Agradecemos mucho la conexión de todos el día de hoy. Gracias. Gracias, una buena tarde. Gracias, buen día.